Ante todo tenemos que preguntarnos qué es el hombre. Para comprender qué es indispensable llegar a saber lo que puede llegar a ser, es decir, lo que puede llegar a alcanzar un hombre, ya que el hombre tal como hoy lo conocemos es un ser incompleto. Nosotros lo llamamos un hombre no logrado, que hay que lograr, es decir, que hay que realizar dentro de nosotros mismos, completarlo interiormente a través de un trabajo muy especial que tiene que ver con el uso y transmutación de las energías creadoras en nosotros. Para distinguirlo del hombre verdadero, en nuestros estudios al hombre se le llama animal intelectual. Vamos a ver las diferencias que existen entre el hombre auténtico, el verdadero, y el animal intelectual. Tenéis que saber que según antiguas enseñanzas, cuando un hombre alcanza, es decir, cuando un animal intelectual alcanza el desarrollo más completo que en general le es posible, se compone de 4 cuerpos. Estos 4 cuerpos están constituidos por sustancias que se hacen cada vez más y más finas, más enrarecidas, interpenetrándose y formando 4 organismos que tienen entre sí una relación bien definida, pero sin dejar de ser independientes unos de otros, y que son capaces de actuar, como os acabo de decir, de forma independiente, totalmente independientes. Lo que permite la existencia de 4 cuerpos en el organismo humano, uno físico y 3 psicológicos, es porque el organismo tiene una organización tan compleja que bajo ciertas condiciones se puede desarrollar en él un organismo nuevo e independiente. Es decir, aparte del primer cuerpo, que es el cuerpo físico, en él se puede llegar a crear un segundo cuerpo. En este caso, este segundo cuerpo ofrece a la actividad de la conciencia un instrumento, una herramienta mucho más adecuada, mucho más sensible que el cuerpo físico y sus 5 sentidos. Por supuesto, la conciencia que se manifiesta en este nuevo cuerpo, en este segundo cuerpo, es capaz de gobernarlo y tiene el poder y el pleno control sobre el cuerpo físico. Es decir, el segundo cuerpo, que como veréis ahora es el cuerpo astral, tiene la capacidad de controlar tanto el cuerpo astral como el cuerpo físico, ya que el cuerpo físico es un cuerpo inferior a este segundo cuerpo. Por otra parte, y bajo ciertas condiciones, y quiero remarcaros bien esto, ciertas condiciones muy específicas, en este segundo cuerpo se puede formar un tercer cuerpo que tiene también sus características propias. Como podéis comprender, la conciencia que se manifiesta en este tercer cuerpo tiene pleno poder y pleno control sobre los 2 cuerpos inferiores, el primero y el segundo. Este tercer cuerpo posee poderes superiores y puede adquirir conocimientos que son inaccesibles tanto al segundo como al primer cuerpo. En el tercer cuerpo, y siempre bajo ciertas condiciones especiales, puede crecer, puede formarse, puede desarrollarse un cuarto cuerpo, que difiere tanto del segundo como que difiere tanto del tercero como este del segundo y el segundo del primero. Por supuesto, la conciencia que se manifiesta en este cuarto cuerpo tiene completo control sobre su propio cuerpo y sobre los otros 3 cuerpos inferiores. Veamos un diagrama donde están reflejados estos 4 cuerpos y las diferentes definiciones en las diversas enseñanzas se le dan. Ahí vemos el primer cuerpo, segundo, tercero y cuarto. El primer cuerpo sería el cuerpo físico, que en la tradición cristiana de San Pablo lo llama carnal, y que en el cuarto camino se le llama el carruaje, el vehículo con el que nos manifestamos y vamos de aquí para allá en el mundo físico. El segundo cuerpo, en la teosofía y en el mundo del esoterismo, se le llama cuerpo astral. Según Pablo, es el cuerpo natural. Y dentro del simbolismo del carro y el carruaje
ese segundo cuerpo sería el caballo. Está ligado a los sentimientos y deseos del centro emocional, y el caballo es el que tira de nosotros, el que tira del carro. El tercer cuerpo es el mental. En la teosofía, Pablo lo llamaba el cuerpo espiritual, y en este caso, en este simbolismo del cochero, el caballo y el carruaje, el tercer cuerpo sería el cochero, el conductor, el que debería dirigir el caballo para que éste llevase el carro donde debe llevarlo. Y el cuarto cuerpo, el más importante, es llamado cuerpo causal, también se le llama cuerpo de la voluntad consciente. San Pablo lo llamaba el cuerpo divino, y en la analogía que estamos presentando sería el amo, es decir, el que manda al cochero dónde se debe de ir. El cochero dirige el caballo a esa dirección y el carruaje va donde el cochero dirige, siempre por orden y voluntad del amo, que en este caso sería la voluntad consciente. El problema nuestro, como veremos después en el caso del animal intelectual, es que estos tres cuerpos internos, el segundo, el tercero y el cuarto, no los poseemos. Hay un vacío en nuestro interior, que están ocupados por el centro emocional, que está relacionado con el cuerpo segundo, el centro intelectual o mental, que está relacionado con el tercer cuerpo, el cuerpo de la mente, y el deseo. El deseo ocuparía el lugar del cuarto cuerpo. Decimos deseo porque no poseemos una voluntad auténtica e íntegra, y son los diversos deseos que se manifiestan en nosotros los que tiran a la mente de aquí para allá, y al caballo lo llevan para aquí para allá, los deseos, y el carruaje va pues dando tumbos de un lado a otro sin una dirección, sin un sentido. Realmente nosotros en la vida no tenemos un sentido claro por esa lucha interior de deseos y de voluntades contrapuestas. Vamos un poco a la deriva, ¿no? Bien, se encuentran muchos paralelos o comparaciones de este género en la mayoría de sistemas que reconocen algo más en el hombre que el cuerpo físico. Pero, y este es un punto muy importante, casi todos esos sistemas han olvidado u omitido la característica más importante de esta idea, de este tema, a saber, que el hombre no nace con los cuerpos internos y que estos requieren ser fabricados intencionalmente, lo cual es posible solo bajo ciertas condiciones muy favorables, tanto exteriores como interiores. De hecho, el maestro Samael nos dice que el cuerpo astral no es indispensable para la vida del hombre en la tierra. Ese cuerpo es un gran lujo que no está al alcance de todos los seres humanos. El hombre puede muy bien vivir sin el cuerpo astral. Su cuerpo físico posee todas las funciones necesarias para la vida. Y esto, naturalmente, es aún más cierto para el cuerpo mental, el tercero, y para el cuerpo causal, el cuarto. El hombre ordinario no posee estos cuerpos ni las funciones superiores que les corresponden. Pero en las escuelas pseudo-esotéricas modernas se cree que el hombre los posee. Las razones de este error son dos principalmente. En primer lugar, por el hecho de que el cuerpo físico trabaja con las mismas sustancias con las que se constituyen los cuerpos internos, solo que éstas no están cristalizadas y organizadas en el hombre, es decir, no le pertenecen, no las domina. Y en segundo lugar, porque las funciones psíquicas de la máquina humana, centro intelectual, centro emocional, motor, etc., son análogas a las de los cuerpos superiores, aunque, por supuesto, naturalmente difieren en mucho de lo que son las funciones del cuerpo físico, de la máquina psíquica. La principal diferencia entre las funciones de un hombre que no posee sino solo el cuerpo físico
y las funciones de un hombre que posee los cuerpos internos es que en el primer caso siempre son las funciones del cuerpo y los deseos psíquicos los que gobiernan todas las otras y todas nuestras acciones. En otros términos, todo está gobernado por el cuerpo, que es a su vez gobernado por las influencias exteriores que nos llegan a través de las impresiones de la vida. Así, por ejemplo, cuando nos llega una impresión triste, esta nos controla y reaccionamos entristeciéndonos. No tenemos dominio sobre nuestras funciones psicológicas. Somos víctimas de las circunstancias y de la naturaleza de las circunstancias. Si éstas son alegres, pues actuamos alegremente, nos sentimos bien, lo cual no significa que lo dominemos, que lo controlemos. Somos víctimas de cómo a nosotros nos llegan las impresiones desde el exterior. Esto no pasa en el hombre normal. En el hombre normal, el mando o el control emana siempre del cuerpo superior, el cuerpo de la voluntad consciente, quedando supeditadas todas las funciones, pensamientos, sentimientos, acciones, etc., a la voluntad de la conciencia superior. A este tipo de hombre, por ejemplo, ya le pueden venir circunstancias malas o circunstancias buenas. Estas no le van a dominar. Él tiene capacidad suficiente para transformar las impresiones y reaccionar conscientemente acorde a las leyes de la conciencia, acorde a la ética de la conciencia, acorde a la sabiduría de la conciencia superior del ser. Veamos este otro diagrama donde se ven las direcciones de influencia de las funciones del cuerpo físico y de las funciones de los cuatro cuerpos, que podemos poner en paralelo. Así, por ejemplo, la acción en el hombre mecánico surge de afuera hacia adentro, tal como veis en la flecha. El autómata sería el cuerpo físico, que actúa por las influencias exteriores que le llegan de la vida. Los deseos del autómata estarían producidos, se activarían por esas influencias que vienen del mundo exterior y por el autómata. Los pensamientos que en nuestra mente se produjesen procederían de los deseos y de las influencias que vienen del mundo exterior. Y por último, voluntades diferentes y contradictorias se originarían a causa de los deseos y de los pensamientos diversos. Conclusión: nuestras acciones son la respuesta de la influencia que nos llega desde el exterior. No tenemos dominio ninguno sobre nuestras funciones psicológicas. La naturaleza buena o mala de las circunstancias externas condiciona nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras voluntades. Es muy diferente la acción que surge del hombre que posee los cuatro cuerpos o las funciones superiores de los cuerpos internos, de los tres cuerpos internos. La acción que surge va de adentro hacia afuera. Es decir, la voluntad individual y consciente origina los actos, crea las funciones inteligentes del pensamiento que obedecen a esa voluntad consciente, genera los impulsos y emociones, fuerzas que obedecen a esa inteligencia consciente y que son, en definitiva, las que llevan al cuerpo a obedecer a esas emociones que están sujetas a esa inteligencia superior, y nuestras palabras, nuestros actos, nuestras respuestas de vida provienen de la conciencia interior, provienen de la sabiduría interna que va surgiendo en nosotros a través del trabajo psicológico, a través del despertar de la conciencia y a través de la cristalización en nuestro interior de esos cuerpos internos que son tan necesarios para convertirnos en hombres verdaderos. Esos cuatro cuerpos de los que hemos hablado, junto con otros tres que ahora os explicaré, conforman lo que se conoce como el septenario teosófico. Los dos primeros son en realidad un todo único, es el cuerpo físico vital. El cuerpo físico es la parte material y el cuerpo vital es el vehículo energético que lo envuelve. Son dos cuerpos que se nos dan al nacer, se nos quitan al morir.
no nos pertenecen realmente y son para la manifestación en el mundo físico. A partir de ahí están los tres cuerpos superiores de los que hemos hablado, el astral, el mental y el causal. Y luego hay dos cuerpos más de orden superior, que son el búdico, que pertenece a la conciencia, y el átmico, que pertenece al íntimo. El íntimo es el maestro interior. Y este es el verdadero diagrama interno del hombre, que tiene una constitución séptuple. Aquí podemos ver lo que es la constitución vistos desde otro diagrama. En la teosofía se llama cuaternario inferior a los vehículos inferiores, el stula sarira o físico, el lingam sarira o vital, el kamas, el astral, y el manas inferior, el mental. Son los vehículos de manifestación inferior, así se les denomina. Y luego hay una tríada superior que forman Atman, Buddhi y Manas. Manas sería el cuerpo causal, y ahí es donde se encuentra el alma humana. Y Buddhi sería el cuerpo de la conciencia y es la que se llama el alma espiritual. Por eso en esoterismo se dice que el íntimo, Atman, tiene dos almas, una alma femenina, que es el alma espiritual o Buddhi, y una alma masculina, que es el alma humana. Ahí se encuentra el alma realmente. El hombre causal, el que ha creado los vehículos internos, encarna el alma. Y esto es lo que le convierte en hombre verdadero. El animal intelectual, que solamente tiene el cuerpo físico y el vital, lo que posee encarnada es una esencia o fracción de alma, un embrión de alma. Pero cuando creamos los cuerpos internos, astral, mental y causal, entonces podemos encarnar el alma humana. Como decía Jesús, en paciencia poseeréis vuestras almas. Eso es el verdadero hombre. Después, en el proceso de realización interior, después hay que encarnar el Buddhi, el alma conciencia, después hay que encarnar el íntimo, y luego hay unas etapas superiores que ya estudiaremos cuando veamos la Cábala. Por lo tanto, el septenario teosófico realmente no es para todos los seres humanos. Uno tiene que fabricar esos cuerpos existenciales superiores del ser para poder convertirse en hombre, en un auténtico hombre causal, que es el que ha fabricado los cuerpos internos, el verdadero hombre. Lo importante es cómo crear el hombre interior, cómo crear los cuerpos internos. Y para eso, al final de la guía, tenéis vosotros 3 parábolas, os aconsejo que las leáis con atención, pertenecen al Evangelio de San Juan. Una de ellas es el primer milagro que Jesús hizo. Ya sabéis que estuvo durante 30 años sin una vida pública. A los 30 años Jesús aparece y en las bodas de Canaá realiza el primer milagro que se le conoce. Transforma el agua en vino. Transmuta la sustancia agua en una sustancia diferente, en el vino de luz del Espíritu. Esto es muy importante. La segunda parábola es más bien un encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo, donde se entabla una conversación muy interesante, leedla con atención, y ahí se habla mucho del nacimiento segundo, tan importante en nuestros estudios, y cómo Jesús le transmite el secreto sin decírselo abiertamente, pero insinuándoselo, y Nicodemo no entiende. Y la tercera parábola es un encuentro de Jesús con una samaritana en un pozo donde le pide de beber. Se establece otra conversación muy interesante y al final Jesús está a punto de transmitirle el secreto de cómo beber el agua que da la vida eterna. Y es cuando le dice que vaya y traiga a su marido. Y ahí está a punto de transmitirle el gran arcano, pero no se lo transmite. Esto lo veremos nosotros la semana que viene. Iremos entrando ya en los temas donde hablamos claramente de la transmutación de las energías creadoras para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirnos en hombres verdaderos. Nos vemos la semana que viene.